Bueno, buenos días. Primero que todo, pues muchas gracias por la invitación y felicitaciones al Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Universidad de Antioquia en sus 50 años. Muchas gracias al señor decano por esta conferencia anterior que además contribuye a hacer mucho más fácil, digamos, entender lo que viene, porque ha hecho un excelente recorrido por los problemas fundamentales de lo que sería hoy el debate pensional colombiano. Para comenzar un poquito el contexto de dónde surgió este trabajo que voy a presentar, que es solo una parte de las cifras que hemos analizado. Esto surge más o menos en el 2018 con el paro universitario, nacional universitario, que ustedes recuerdan que se dio en el año 2018, donde los estudiantes de las universidades fundamentalmente públicas salieron a las calles a plantearnos por primera vez, bueno, por primera vez no siempre lo han hecho, pero en este caso a plantearnos varios problemas de coyuntura que estaban siendo muy complejos ante la realidad nacional, y uno de ellos precisamente era el problema pensional. Entonces mis estudiantes de la maestría en Actuaría y Finanzas de la Universidad Nacional me plantearon en ese momento que ellos querían entrar en paro, era algo extraño que estudiantes de posgrado quisieran entrar en paro, que querían entrar en paro, pero no querían entrar en un paro pues inactivo obviamente, sino que querían hacer algo desde la especificidad de su área, y eso pasaba por revisar temas en donde la actuaría tuviera una presencia fuerte, y una era el problema del debate pensional. Entonces, efectivamente, empezamos a pensar el problema, a revisar cifras, y nos concentramos en lo que nosotros llamamos las falacias del debate, y son argumentos que circulan muy a menudo en los medios de comunicación, sobre todo para esa época en donde se estaba volviendo a replantear la posibilidad de una reforma pensional, y la única proyecto de reforma que estaba en ese momento sobre el tapete era uno de Asofondos, que su punto más importante, digámoslo así, era el marchitamiento de Colpensiones, era proponer el marchitamiento de Colpensiones en un determinado tiempo, y obviamente que el régimen de ahorro individual con seguridad pues acapara la mayor parte del tema de pensional. Entonces, como esa era la intención, detrás de esa intención empezaron a, como siempre sucede, a ambientarse en el escenario una serie de falacias sobre el problema pensional, que circulaban en todos los medios, hubo muchas entrevistas y todo, para indicarnos que efectivamente la situación era muy grave y que había una bomba pensional, no sé si ustedes recuerdan, que estaba próxima a explotar, ¿no? Y nos ponían delante el tema de los enormes subsidios que se pagan en el régimen de prima media, de la inequidad del sistema, pero vista desde esa perspectiva, que hay unos subsidios a las altas pensiones que se dan en prima media, mientras que en el otro lado pareciera que eso no sucede, etcétera, etcétera. Entonces nos concentramos en eso que llamamos las falacias del debate pensional, para ver si era tan así, y a partir de eso es que surge este trabajo. Entonces, obviamente, como ese es el origen, y por eso me interesa que ustedes conozcan el contexto, pues el debate está dirigido hacia allá, y las cifras que yo muestro están en esa dirección. ¿Cómo hago aquí para cambiar? Muy bien, entonces, perdón, yo voy a cambiar aquí el modo de presentación. Entonces, como esa era la intención, nosotros nos centramos en estos aspectos fundamentales. Hay más que también estamos analizando ahora, porque obviamente cuando uno empiezan a surgir más cosas, pero estos son los que quisiera mostrar aquí. Primero, el problema de los inactivos. El problema de los inactivos, lo dijo muy bien el señor decano, tiene que ver con el problema de la densidad en las cotizaciones, y la densidad de las cotizaciones tiene que ver con cuánto tiempo en promedio los colombianos que ganan entre 1, 2 y 3 salarios mínimos están efectivamente enganchados al trabajo, porque de eso dependerá la densidad de la cotización, y eso viene atravesando un problema que es fundamental en las cifras, y es el de los inactivos. Los inactivos se identifican como aquellos que durante más de 6 meses consecutivos no cotizan al sistema, ¿no?
Entonces, tenemos afiliados un enorme volumen de personas, pero de esas, efectivamente, hay muchísimas que no están activas, ¿no? Y además ese problema de los inactivos aumenta y es cada vez más alto. ¿Por qué? Pues porque hay informalidad laboral y porque tenemos a portas un problema laboral que no se ha resuelto y que es de dimensión cada vez mayor. Entonces, ese es un primero. El segundo lo comentó muy bien el señor decano, la solidaridad intergeneracional. El tercero es que hay un desequilibrio, hay dos sistemas compitiendo por un mercado y en esa competencia de los dos sistemas hay un profundo desequilibrio. Y ese desequilibrio a veces se oculta un poco y no se deja ver con toda claridad. La intención aquí es mostrarlo. El otro es el tema de las altas pensiones y los subsidios, de lo que tanto se habla. Un punto importantísimo, este se volvió un sistema altamente judicializado. Para poder pensionarse hay que demandar una y otra vez, y ese proceso se puede demorar 5 o 10 años hasta que se muere el que intenta pensionarse. ¿Qué sucede aquí? Pues que eso tiene unos costos alrededor de eso, que no solamente son los costos del sistema pensional mismo, sino todo lo que por lo menos en el sistema judicial hay que invertir para llevar a cabo, pues para garantizar el derecho que tienen los ciudadanos al ejercicio de la justicia, ¿no? Entonces, ahí hay unos costos que nadie cuenta y que nadie tiene presente y que hacen todavía más oneroso y que son una respuesta o una consecuencia de tener estos dos sistemas compitiendo de la manera en que lo están haciendo. Y el otro tema es, ¿de verdad hay una bomba pensional a portas que nos va a estallar en cualquier momento? El problema es realmente de estabilidad financiera, o sea, hay un problema financiero de fondo y eso es lo que queremos pues mostrar. El primero, el problema de los inactivos. Aquí hay unas gráficas que no sé si se pueden ver bien. Estas ya las he mostrado últimamente unas 3 veces en el último mes. La línea azul corresponde a los inactivos, la línea roja corresponde a los activos, contrario a lo que debería ser en cualquier economía medianamente saludable. Los inactivos pues están muy por encima. Esto es una gráfica que muestra desde el 2007 hasta el 2021. Este es el caso de Prima Media Colpensiones y este es el caso del RAIS, ¿no? En el RAIS hay una cosa interesante, o sea, en el régimen de ahorro individual es que ustedes observan que los activos comenzaron estando por encima, pero en los últimos, a partir del 2018 más o menos, hay una caída enorme y una profunda, o sea, una subida muy grande, muy importante de los inactivos. Obviamente una reforma pensional que no resuelva este problema no tiene sentido. O sea, no hay reforma pensional posible si no hay una reforma laboral al lado que involucre a estas personas que están inactivas. Que inactivo no quiere decir necesariamente que no estuvo enganchado al trabajo, o sea, lo interesante aquí es que estas personas entraron al sistema laboral, pero ya sea por la informalidad, por la tercerización, que es un fenómeno que no se estudia suficientemente, o pues por toda la corrupción que hay en el sistema, no permanecen activos cotizando. Entonces, si esto no se depura, porque miren, estamos hablando de cifras muy altas, por ejemplo, este caso del 2020 estábamos hablando de 10.360.000 personas, este pico aquí, ¿no?, que entraron en inactividad, inactividades que pasaron 6 meses sin cotizar al sistema, con una gravísima afectación después posterior sobre las cotizaciones que necesitan, el ahorro que se requiere para poderse pensionar. Esta situación aquí en el régimen de ahorro individual, como muy bien lo explicó el señor decano, es muy importante analizarla aquí, porque aquí depende de su ahorro, la pensión que usted va a obtener. Aquí, pues obviamente las semanas cotizadas, y pues si usted no cotizó suficientes semanas, se va a demorar más tiempo para alcanzarlas, ¿no? Pero aquí sí es fundamental, porque no solamente es que usted no consigue las semanas, es que está lejísimos de conseguir el ahorro, ¿no? El ahorro necesario para una pensión medianamente digna, así que lo más probable es que si al caso algo logra, es que le devuelvan los saldos. Entonces, ese es el primer fenómeno importante a analizar. Y quiero mostrar, insisto, en la severidad del problema si estamos en RAIS, ¿no? La severidad del problema para el individuo, ¿no?
Este es otro problema importante que tiene que ver con lo mismo. Aquí está demostrado de manera un poco distinta ya la proporción año a año, juntos, ahí todo el sistema, mezclados RAIS con Colpensiones. Aquí se ve que en el 2007 la población de los activos era el 36.6 y el 63.4 eran los inactivos, ¿no? Y eso empezó a bajar. Se controló un poquito, empezó a bajar, luego volvió a subir. Esto claramente tiene que ver ¿con qué? Con los periodos de mayor empleo o menor empleo. Esto es altamente sensible con la situación laboral en el país. Perdón, aquí me confundí, esta primera parte es Colpensiones y aquí está RAIS. Debí haber dejado un espacio más grande para que se note la diferencia. Entonces, en el caso de Colpensiones para el 2021, para diciembre del 2021, la cifra que nosotros teníamos era el 44.8 activo y el 55% inactivo en Colpensiones. Y para terminar el 2021 en el RAIS teníamos un 45% de población activa frente a un 54% inactivo. El pico de hace un momento que les mostraba está aquí en el 2020 con un 60.6% de población inactiva en el RAIS. Esta es una gráfica que nos gusta mucho mostrar porque evidencia el problema de género, ¿no? Aquí arriba está, mis estudiantes quisieron poner en rojo, rosadito a los hombres y en azul a las mujeres. Entonces, en la línea que está arriba muestra en total en el sistema cómo es el tema del número de afiliados. Aquí ya no estamos hablando activo e inactivo, afiliados al sistema por género, y tenemos a los hombres arriba y las mujeres abajo. Pero fíjese que lo interesante está que desde el 2004, que está esta gráfica, hasta el 2021, o sea, a lo largo de 16 años, 17 años, la brecha entre unos y otros permanece la misma. La diferencia es la misma, ¿no? Es decir, eso muestra que en 17 años no ha habido una sola política laboral consistente que resuelva el problema de la brecha de género, por lo menos en la empleabilidad, porque es que el tema de afiliación está asociado a empleabilidad decente, formal, ¿no? Entonces, este es un tema interesantísimo, que en 17 años no haya habido una política exitosa que disminuya al menos en algún momento esa brecha, es muy significativo de lo que ha representado en estos años las políticas laborales en Colombia, ¿no les parece? El tema de la solidaridad intergeneracional. Entonces, ese es un punto muy delicado y es el régimen de prima media, lo que Asofondo siempre ha sostenido para decir hay que marchitar Colpensiones, es porque el pilar, uno de los fundamentos, de las bases para que tenga sentido el régimen de prima media, pues es el ahorro colectivo, ¿no? Pero ese ahorro colectivo lo deben hacer quienes trabajan, quienes cotizan, para garantizar la pensión de quien ya no está trabajando. Eso implica una solidaridad entre generaciones, la generación que está activa, los que están en edad madura o jóvenes y que pueden trabajar frente a los mayores. Esa solidaridad intergeneracional nos han dicho permanentemente los de Asofondos que está en grave riesgo y efectivamente no nos lo tienen que decir ellos, lo vemos y es un fenómeno mundial. Efectivamente la población está envejeciendo cada vez más, es decir, el número de personas mayores es cada vez más alto, la proporción de las personas mayores frente al total de la población, cada vez tenemos menos personas jóvenes y además lo más grave, con menos expectativas de formar familias estables con hijos y demás. Esa concepción de familia está cambiando, de manera que es muy probable que en unos 20 o 25 años ese número de personas disminuya. Sin embargo, ese elemento que ha sido discutido y que supuestamente va a hacer que la bomba pensional nos estalle en la cara, tiene todavía un margen de tiempo para el caso colombiano. Tenemos todavía un bono pensional, un bono generacional que no hemos aprovechado adecuadamente. Y vuelve el tema del problema laboral. ¿Qué sucede? Sí, efectivamente aquí hay una distribución por rango de edad. El verde clarito corresponde a las personas entre 0 y 14 años. El amarillo corresponde a las personas entre 15 y 65 años, que en principio
En Colombia particularmente, porque nosotros decimos los hombres se pensionan a los 62, esa dice la norma, pero realmente lo que dicen los estudios es que los hombres en promedio en Colombia se esperan 2 o 3 añitos más antes de pensionarse, se toman más tiempo para pensionarse. O sea que realmente, pero ya por voluntad propia, se están pensionando entre los 64 y los 65 años. Esto nos da una medida de que la población activa trabajadora en Colombia está más o menos entre los 15 y los 65 años, porque después de los 15 años se puede emplear, con ciertas condiciones, claro. Esta es la población amarilla y la superior a los 65 es esta. Nuestro gráfico muestra hasta el 2070, son proyecciones que hemos hecho hasta el 2070. Fíjense lo que está pasando, nosotros estamos aquí en el 2070, en el 2020, ¿no? Estamos con un 24%, que es un activo muy importante en este tema, un activo muy importante de población menor de 14 años, ¿no? Tenemos todavía una población que es el 68% del total de la población que está habilitada para trabajar. Y tenemos solo un 9% de personas a las que en principio deberíamos garantizarle, ya sea mediante el pilar de la solidaridad o los otros, garantizarle una subsistencia medianamente digna. ¿No podemos responder con este 9%? Teniendo un 68% de población habilitada para trabajar y teniendo esta expectativa de futuro al 24, claro, estas son cifras muy buenas que añoraría o desearía cualquier país del primer mundo, y que nosotros todavía tenemos, y que tenemos por lo menos un bono de alrededor de unos 25 años. Esto funcionaría bastante bien si sigue esta tendencia, más o menos en las cuentas nuestras hasta el 2045, 2048, si esta tendencia se da. Obviamente las tendencias se pueden revertir, ¿cierto? Las tendencias se pueden revertir, pueden haber políticas que incentiven a la maternidad, muchísimas mujeres quieren ser mamás, pero no pueden por las condiciones laborales, ¿no? Pero además tiene que haber una reforma laboral seria que haga que este 68% que puede y quiere, porque en Colombia todo el mundo quiere trabajar, que ese 68% de la población efectivamente consigan un trabajo estable y digno. O sea, el problema no es un problema, en este momento sí puede serlo, no quiero decir que sí puede serlo, ¿no? Pero en este momento el problema es laboral, de enganche laboral, no es un problema todavía de solidaridad intergeneracional. Todavía las cuentas dan y las voy a mostrar más adelante. Bueno, ahí están las clásicas pirámides que siempre se muestran. Efectivamente, esta es una pirámide de 1995. Aquí está a un costado, acuérdense que aquí los azulitos son las mujeres y los rosaditos son los hombres. Aquí están las edades de 0 a 4 años. Esta era una pirámide más o menos decente, en donde los ancianos son menos, los niños son más, que están en la base, ¿no? Y se va adelgazando en la medida que va aumentando. Estas son las pirámides buenas, saludables. Pero aquí ya empieza a cambiar en el 2005, donde empieza a hacerse más gordita la población de la mitad, los niños, miren, entre 0 y 4 disminuyen, ¿no? Y efectivamente así es como estamos ahora en el 2020, ¿sí? Pero todavía no es para decir que tenemos una bomba pensional que va a estallar mañana, ¿no? Sí significa que hay que establecer rápidamente unas políticas y que es el momento de transformar políticas que tengan que garantizar esa solidaridad intergeneracional. Hay un tema muy interesante que no se habla suficientemente. El problema de las pirámides, esta pirámide que la vemos que se va engrosando, en el caso de los países europeos, por ejemplo, donde están muy asustados, pues esta base es cada vez más angosta, mucho más gruesa, ¿no? Y llega un momento en donde en algunos casos extremos, como el caso de Tokio, casi que se invierte, de Japón casi que se invierte totalmente, o sea, aquí es más gruesa que incluso en el centro. Pero hay un tema muy interesante del cual no se habla suficientemente, y es que cuando se habla de solidaridad intergeneracional se habla solamente de número de individuos. ¿Cuántos individuos tenemos ahorita, jóvenes, para garantizar que aportando van a garantizarlo del futuro? Pero es que no es solamente cuántos, es también cuánto devengan esos individuos, ¿no? Si esos individuos tienen un mayor salario, mejores y mayores salarios, así sean menos, van a poder cotizar y responder, que es lo que pasa en el caso japonés, ¿no?
Y claramente hay una tendencia a mejorar salarios porque la población se especializa más, ¿no? Entonces, cuando una economía crece, cuando se produce, hay mayor productividad, cuando hay mayor involucramiento de creación de tecnología, de investigación en la producción de un país, los salarios mejoran. Evidentemente disminuye la población que labora, pero aumentan los salarios, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? Pues que va a haber mejores cotizaciones, ¿no? Y tendría que, nunca es totalmente sustentable, eso es absolutamente claro. Yo esa gráfica no la traje aquí, la debía haber traído, donde se muestra que en todos los países del planeta el Estado pone para las pensiones, ¿no? Nunca el sistema es totalmente autosostenible, el Estado siempre pone. Es más, nosotros aquí nos han venido acostumbrando, y eso es parte del discurso de los medios de comunicación, a decirnos que aquí ponemos demasiado dinero, ¿no? Y que ponemos del orden de 3.2 puntos del PIB para pensiones, ¿no? E incluso en algún momento había un escándalo porque nos acercábamos en algún año al 3.8, pero en Japón es el 10.1, ¿no? Y en los países escandinavos está entre el 8 y el 9%, en Estados Unidos está rondando el 9%, ¿no? Todos los países, digo puntos del PIB, imagínense lo que son 10 puntos del PIB en el mercado japonés, en el Producto Interno Bruto japonés, y ellos tienen que poner para pensiones, ¿no? Y tienen que poner para pensiones además cuando tienen muy buen sistema, un sistema laboral bastante robusto, digamos, con muy buenos ingresos y con una población, pues con unas tasas de desempleo relativamente bajas. Sin embargo, aún allá el Estado pone para las pensiones. Entonces, esa es parte del discurso extraño que aquí nos hemos acostumbrado a manejar, porque entre otras cosas, nuestros medios de comunicación nos acostumbraron a mirarnos a nosotros mismos todo el tiempo y no a compararnos y a mostrar con otras economías. Este es un indicador que es muy importante con el que este sistema, digamos, se compara, es un indicador muy utilizado internacionalmente, sobre todo en la OCDE, que se llama la tasa de dependencia potencial, que es el número de personas entre 15 y 65 años dividido el número de personas mayores de 65. Eso quiere decir cuántos individuos en promedio están sosteniendo a cada abuelito, ¿no? Bueno, a cada persona mayor de 65. Nosotros estamos hoy en el 8. La situación se empezaría a volver trágica cuando estemos con los mismos tipos de ingresos de hoy, laborales de hoy, cuando estemos sobre el 4, 4.2. ¿Qué es lo que tenemos calculado? Que con las tendencias de hoy, si es que se mantienen, ocurriría más o menos sobre el 2045. Muy bien. Esta es la gráfica que muestran los diazofondos todo el tiempo. Mostraba el señor Montenegro, permanentemente para mostrar que estábamos ante una situación muy crítica, pero como ya les digo, sí, es una situación que puede volverse complicada, pero que todavía no es tan inmediata. Aquí está. Esta es la cantidad de personas mayores de 65 años, cómo ha ido aumentando en Colombia. En el año 1985 era el 4.4% de la población y esta es la evolución que venimos teniendo. Entonces, con las condiciones de hoy, lo que se espera es que esta señora suba de esta manera esta gráfica casi de una forma exponencial. En el 2020 estamos en el 8.5% y se espera que para el 2030 con las tendencias de hoy esté del orden del 11.7%. El problema del desequilibrio en esta competencia que hay entre dos regímenes. Entonces aquí viene, yo pues lo simplifico lo más que se puede para que sea visualmente claro de entender. Esto es la población de pensionados que hemos tenido entre el 2004 y el 2025. Los azulitos son los que están a cargo del régimen de prima media y los rosaditos, los pensionados que tiene los fondos privados de pensiones, o sea, los que están en el RAIS. Claramente ahí se ve un desequilibrio, porque aquí está saliendo la plata, ¿no? Entonces, claramente esta tendencia, efectivamente el RAIS va aumentando, pero también aumentan los otros, ¿no? Esta diferencia enorme, pues es
parte del desbalance. Estas son las pensiones, aquí es donde sale la plata, y pues a unos les sale muy poquita plata y a otros les sale mucha plata. Estas cifras se pueden mirar con más detalle si lo desean. Aquí está separado por sistema, por tipo de pensión. Entonces, aquí los primeros son pensión por invalidez, aquí es sobrevivencia y aquí es vejez. Entonces, fíjense lo interesante, es mucho más notoria en invalidez, digamos, la brecha entre los dos regímenes es menor. ¿Por qué? ¿Por qué será menor? Por los fallos judiciales, ¿no? Porque aquí en este tema de invalidez, digamos, hay una mayor presencia, hay mayor control, mayor seguimiento, las demandas fallan casi siempre a favor de la persona, bueno, entonces hay mayor éxito, digamos, en este tipo de demandas y por eso la diferencia es menor, pero va disminuyendo, o sea, la brecha se hace más grande cada vez, o sea, en sobrevivencia la brecha es más grande que en invalidez y mucho más grande en vejez, que son las pensiones relativamente más costosas, porque duran más tiempo y son las que representan mayor valor. Aquí está, bueno, esta es una gráfica solamente para mostrar la brecha de género, en este caso. Hombre, recuerde, rosadito, azul, recuerden, son las mujeres. Y este es el caso de Colpensiones, porque como ahí está la mayoría, pues nos concentramos en ellos. Y entonces hay más mujeres con pensiones que hombres, extrañamente cuando son mucho menos las mujeres las que están enganchadas laboralmente y cotizando con respecto a los hombres. Pero esto se entiende perfectamente. ¿Por qué? Pues porque el mayor volumen aquí, como aquí está el total de los pensionados, lo están representando las pensiones de sobrevivencia, donde es más representativo las mujeres. Esta gráfica contribuye mucho a confundir, ¿no? Entonces siempre se dice, no, pero este es un sistema muy, mire que las mujeres se pensionan más, sí, pero no es en virtud de que ellas cotizaron directamente, no es fruto de su trabajo, ¿no? Es por el tema de sobrevivencia, que además tiene una perversión, ustedes lo saben perfectamente, la perversión que hay en el sistema frente a la pensión de sobrevivencia, que eleva enormemente los costos. Ahí es un tema para discutir muy importante, porque buena parte de la estabilidad futura, en el caso de que se adopte el tema de pilares, buena parte de la estabilidad pasará por este problema de la sobrevivencia, de la pensión de sobrevivencia. Y aquí viene una cosa muy interesante que nos gusta mostrar de esta manera. Este es el número de afiliados en un sistema y en el otro. Afiliados, cotizantes, implica ingresos al sistema. Es la plata que entra al sistema. Y miren este gráfico que a mí me encanta mostrar. La gráfica azul corresponde al comportamiento de la afiliación año a año desde 1994 que aparecen los fondos hasta el 2018 para Colpensiones, es la azul. Y la roja es el comportamiento de la afiliación en el RAIS, en el régimen de ahorro individual. Aquí empieza por primera vez, fíjese que todo el tiempo ha sido creciente, y solo aquí empieza como que la tendencia de crecimiento se empieza no a caer, pero sí a debilitar, ya no crece con igual fuerza porque ya la gente empieza a cuestionarse qué está pasando ahí. Sin embargo, mire estas diferencias tan enormes, ¿qué hay detrás de esto? De esa disparada de las afiliaciones. Hay una cosa tremenda. Hay un montón de afiliaciones que se hacen aquí, ustedes lo habrán escuchado, al joven que empieza a trabajar y que le entregan de una vez el formulario de la determinado fondo de pensiones sin darle la posibilidad de elegir y sin darle la explicación correspondiente, ¿no? Captando así a las personas más jóvenes, que son los más atractivos, porque obviamente eso implicará unas cotizaciones por 20, 25, 30 años, ¿no? Recibiendo recursos sin esfuerzo alguno. Entonces, ha habido un enorme esfuerzo por capturar, poca información para la población, es más, la información que ha llegado ha sido engañosa, de manera que la mayoría de la población todavía no entiende la diferencia entre uno y otro, no sabe a qué se expone cuando entra uno o a un sistema, ¿no? Pero además ha habido una situación que es muy dolorosa mencionar,
y es que ha habido apoyo, y ustedes me perdonan por esta afirmación, ha habido una decidida actuación del Ejecutivo, ¿no? Y muchas veces apoyado por el Legislativo, para marchitar, digamos, las afiliaciones en Colpensiones. Lo que se ha dado ha sido un marchitamiento de facto de Colpensiones. Esta estabilidad que se presenta aquí, ¿no? Esta falta de crecimiento en Colpensiones que venía de alguna manera creciendo ahí desde que aparece el sistema, muestra eso, ¿no? No ha habido los incentivos suficientes porque no ha habido claridad. Es más, aquí nosotros tenemos, digamos, una explicación en este momento en el que la rojita supera al azul, y son los actos legislativos que ocurren en este periodo y las normas que salen, que son las que ponen talanqueras al traslado de un lado para el otro, ¿no? Las que dicen que hay que demorarse 10 años, hay que pasar una entrevista, etcétera, etcétera. Eso desmotiva, ¿no? Entonces, esto es muy delicado porque es un acto, un decreto, una norma, ¿no? Que afecta a las finanzas públicas, porque entre menos usted reciba ingresos en el público, pues va a implicar después poner más recursos. O sea, ¿cómo no se hizo el estudio y no se supo que estas actuaciones iban a generar tamaño de escalabro? Hoy nos quejamos o se quejan de que ponen 20, 21 o 18 billones para completar las mesadas anualmente en Colpensiones, cuando esto estaba provocado aquí. Bueno, estos son los ingresos del sistema y obviamente cambia. Lo anterior era número de personas, aquí es plata. Entonces aquí está la plata, esto es lo que desde el 2008 hasta el 2022 ha entrado al sistema. Lo rojo es lo que ha entrado al RAIS, lo azulito es lo que ha entrado a Colpensiones. Eso que está ahí está en billones de pesos, en billones de pesos. 2008 al RAIS 11.2 billones por cotizaciones. En el otro caso, al Colpensiones, al régimen de ahorro individual, 2.9. En el otro caso, 13 frente a 3 y así sucesivamente. Hoy, esta es lo que lleva hasta el 2022, es de este orden, estas cifras son a octubre de este año, 6 billones habían entrado a Colpensiones, 11.5 habían entrado al RAIS. Fíjense que la brecha se está cortando, sigue habiendo una brecha grande, pero la brecha se está cortando. ¿Por qué se está cortando la brecha? Por el enorme número de personas que se está trasladando masivamente, ¿no? A puertas ya de los 10 años que se están trasladando entre el régimen de ahorro individual y prima media. Eso ha empezado a notarse ya en las finanzas del régimen de ahorro de prima media, en Colpensiones. Ya están recibiendo mayores ingresos de los que estaban, pero es por esas personas que están ya en el límite de lo que la norma les permite para pasar si se están pasando estrepitosamente, entre otras cosas porque se han enterado de lo que pasa en el otro lado. Y entre otras cosas también por todas estas manifestaciones y levantamientos sociales que ha habido en los últimos 3, 4 años, que han hecho que la gente empiece a preguntarse qué pasa en un lado, qué pasa en el otro. Y cuando ya se van a acercar a la pensión, pues claramente se preocupan y investigan. Y esta es la gráfica más importante, esta es la gráfica para mí más importante hablando de la estabilidad del sistema. Esto es unido todo mundo. Si juntáramos a Colpensiones y juntáramos al RAIS, todo lo que entra en un solo bolsillo y todo lo que sale en un solo bolsillo, ¿el sistema sería o no sería sostenible financieramente? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Pues aquí está. Ah, perdón, qué pena, todavía no he llegado a esa gráfica, esta es la anterior. Esta es la gráfica de la plata, del total de las mesadas pensionales comparadas, en plata, no en número, de las de Colpensiones frente al RAIS. Aquí está lo que saldría, perdón, yo me devuelvo un momento porque me confundí. Esta es la plata que entró, fíjese que lo rojo es más alto que lo azul y esta es la plata que salió. Entonces, lo que hoy está esperado que salga a finalizar este año es esta barrita azul aquí para el caso de Colpensiones y donde termina esta sombrita roja. A la fecha han salido, a octubre de este año había salido 1.3 billones del uno, mientras que el otro 13.7. ¿Dónde está esa diferencia, por ejemplo, para el caso del rojo que es RAIS, entre el 1.3 que ha pagado este año
y los 11.5 que han salido, que han entrado al sistema. Al RAI le han entrado 11.5 y ha sacado 1.3, y eso ha pasado todos los años. ¿Dónde está esa diferencia? Pues se está trabajando, es plata que trabajan. ¿Dónde trabajan? En el sistema financiero. ¿Dónde la ponen? Pues un 50% en TES más o menos, el resto la ponen en diferentes acciones, unas en el mercado nacional, otras en el internacional. ¿Está rentando adecuadamente esa plata? ¿Está rentando adecuadamente? Pues ya sabemos lo que está pasando, por la situación económica del mundo, por la guerra de Ucrania, por todo lo que está sucediendo, por la subida de las tasas de la Fed, etcétera, etcétera. Pues a finales del mes pasado hace 15, 20 días, los de Asofondos reconocieron que habían perdido 11 billones. Entonces, ¿por qué? Porque esa plata, esa diferencia está expuesta al riesgo, altamente expuesta al riesgo, sin que nadie cuide esa plata. ¿Por qué? Porque esa plata es el ahorro individual de cada uno, ¿no? Entonces, es mi plática, yo la sufro, yo la padezco, si se perdió o se ganó, es el problema de cada individuo, solamente que es un problema de cada individuo, él asumirá las consecuencias, pero quien trabajó su plata fue otro, ¿no? Porque él no sabe de finanzas, él no la puso a trabajar, él no compró acciones de Ecopetrol, él no compró acciones de Apple, ¿no? Fueron otros, ¿no? Él no la puso, no se la prestó al Estado para que construyera el puente de Chirajara, ¿no? Él no tomó esa decisión, pero asume el riesgo, que es el mayor problema del tema de ahorro individual. Aquí está, todo esto es porque estamos hablando del desequilibrio, ¿no? Ese es el tema en que estamos, el desequilibrio de los fondos, de poner dos regímenes a competir. Perdón, yo reviso si fue que mi gráfica, la que quería mostrarles, me la salté o qué pasó. Bueno, esta es una gráfica que es importante. Aquí muestra el crecimiento de los fondos, cómo han crecido ellos, frente a cómo ha crecido el PIB nacional, porque ese es un buen indicador, ¿cierto? Deberían crecer más o menos de la mano, un poquito por encima, o cuando el uno sube el otro cae. Pero aquí está, un caso que me interesa mucho y que nos interesa mucho, investigación, es el 2009. Esto es lo que crecieron del orden de un poco más del 35%, mientras el PIB estaba del orden del 2%. Este es el caso del 2012, y aquí es donde empieza la situación del momento, bueno, del 2020. Está esta situación frente a este es 2020. Si hubiéramos hecho 2021, entonces muy probablemente la del RAIS también estaría hacia abajo. Y curiosamente, lástima no haberla llegado hasta ahí, la nuestra, la del PIB, estaría creciendo, sería positiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una buena parte de dineros puestos en el mercado internacional que hoy está mucho más volátil y mucho más sensible y mucho más complejo que lo que estaba antes. ¿Qué pasa aquí? Pues que este crecimiento de los fondos que uno observa, del dinero desmesurado, no se observa en la cuenta de ahorro individual. Por alguna extraña razón, y ese es otro estudio que tenemos, el promedio, por ejemplo, para un individuo que ha estado ahorrando durante los últimos 25 años en un fondo de ahorro individual, el crecimiento, si estuvo atrapado durante 25 años, no supera el 7% efectivo. ¿Cuándo ustedes ven estos crecimientos? Entonces, algo sucede. Esta es una parte de la explicación de lo que sucede, esta gráfica. No es la totalidad de la explicación, pero es una parte de la explicación, pues que usted cotiza, ¿no? Pero no toda su cotización se va, ¿no? De esa cotización, 4.5 puntos, que no es cualquier cosa, se van para otro lado. Una parte se va pues para las comisiones y otra parte se va para las comisiones por administración y otra parte se va para los seguros previsionales, que se llama, ¿no? Varía entre fondo y fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pueden tomarse hasta de los 4.5 puntos se pueden tomar hasta 2.5 puntos en este momento para administración y el resto para seguros. Entonces, lo que está rindiendo las cuentas de ahorro individual, que es distinto a esa gráfica de allá, lo que estaban rindiendo año a año es de este orden,
pero el verde que está ahí, pero si usted le quita lo de las comisiones y todo lo demás, queda la barrita azul que está aquí, que está pues un poco por debajo, pero además el problema es esta altísima volatilidad. Entonces unas veces crece, otras veces decrece, unas veces crece, otras veces decrece, así que cuando usted saca el promedio de eso, a lo largo del tiempo, pues las posibilidades de que usted logre el ahorro necesario para poderse pensionar con los estándares que se requieren, teniendo además en cuenta que la edad de sobrevivencia, el promedio de vida de un colombiano ha aumentado, bueno, aumentaba hasta el 2020, ¿no? Ahora ha disminuido, después de la pandemia se revisaron las cifras y disminuyó 2 años, ¿no? Si tiene en cuenta que si hay una persona que depende de usted, pues entonces se va a aumentar el periodo que van a tener que pagar la pensión y en las cuentas eso hará que la mesada pensional sea más baja, etcétera, etcétera. Todo eso influirá, además de estos rendimientos, de este promedio de rendimientos debido a la alta volatilidad para calcularle la pensión. Y eso tiene como consecuencia lo que hemos visto, tasas de retorno, ¿no? O tasas de reemplazo del orden del 26, 27%, que es lo que está reconociendo RAIS hoy, ¿no? Siguiente punto, de verdad que hay altísimas pensiones y el subsidio y el Estado está subsidiando un montón de gente, ¿no? Pagando enormes cantidades de recursos, que es uno de los argumentos para marchitar Colpensiones. Aquí está el número de pensionados en Colpensiones, desde el 2004 hasta el 2021, aquí está la cantidad total y aquí están distribuidos. La banda amarilla son los pensionados de menos de 2 salarios mínimos, menos o igual a 2 salarios mínimos. Este es el comportamiento en Colpensiones. Entonces, claro que hay subsidios en el Estado, efectivamente el Estado está poniendo, para este año tiene pensado 18 billones de pesos para pagar las mesadas pensionales, pero ¿a dónde está yendo esos 18 billones de pesos? Pues principalmente a esta base enorme, ¿no? Porque esto significa un volumen muy grande de recursos. Miren que está moviéndose entre el 80.2% en el 2005 y para el 2021 terminó el 2021 siendo el 77.5%. Ahí están personas que ganan mesadas de entre 1 y 2 salarios mínimos, que claramente no son altos recursos y claramente están siendo subsidiadas por esos 18 billones de pesos que pone el Estado, o 20, depende. Pero además esta franja verde que está aquí son los entre 2 y 4 salarios mínimos, que tampoco son personas de altísimos recursos, ¿no? En los estándares del senador Gabriel Uribe no están muy lejos de ser clase media. Si usted suma, esto es Colpensiones, sus cifras, si usted suma ese 14.4 con ese 77.5, pues le da un poco más de un 90% de la población menor de 4 salarios mínimos. ¿Usted quiere marchitar un régimen donde más del 90%, o usted quería, son personas que reciben mesadas entre 1 y 4 salarios mínimos? Solamente porque quiero golpear a esta franja azulita chiquitica aquí, que son los mayores de 16 salarios mínimos, que es esta franja aquí, que no alcanza a ser el 0,5%. Pero ese argumento mostrado una y otra vez a través de los medios de comunicación, pues cala en la población, y usted encontrará que mucha gente cree que efectivamente es mucho el dinero. Ahora, que haya que controlar eso, sí, pero eso se controla muy fácil con una norma que le ponga techo al número al número de salarios mínimos, de pensión de salarios mínimos, ¿cierto? Un techo y ya, eso se arregla muy fácil, y marchitar todo un régimen de prima media porque no nos gustan, que además muchas de estas personas que están aquí son incluso altos ejecutivos de los fondos de ahorro individual. Sí, sí, es muy curioso porque se han trasladado. Entonces, bueno, eso es. Ahí está una distribución, porque donde sí puede haber parte del problema es en los regímenes especiales, ¿no?
que también eso es parte de la confusión. Cuando se habla de marchitar Colpensiones para evitar esos subsidios a las altas pensiones, no se dice que muchas de esas altas pensiones que sí existen no están en Colpensiones. Son las de aquellos regímenes especiales que todavía existen, por ejemplo, Presidencia de la República, Congreso de la República, las altas cortes, allá hay altas pensiones, señor. Los militares, exactamente, CREMIL, ¿no? Allí hay altas pensiones y el problema es que esas señoras no las paga Colpensiones, eso no es régimen de prima media. Pero el discurso ante los medios no se muestra así y la gente confunde una cosa con la otra y todos terminan pensando que hay un problema muy serio con el régimen de prima media y que la solución está en el régimen de ahorro individual. Pero además hay otro tema interesante y es que muchas veces en esas cuentas se mete la plata de regímenes que ya no van a existir, que se van a ir agotando. Por ejemplo, este caso de Cajanal. Bueno, estos de Cajanal pasaron a otro lado, pero esas personas que tienen esas pensiones, pues claramente van a ir falleciendo o fallecen sus sobrevivientes y ese fondo o esa plata destinada allí ya no se va a gastar más, porque no van a llegar nuevos bajo esa modalidad, porque eso se cerró, ¿cierto? Y así hay muchos casos, el caso de Caprecón, etcétera, etcétera. O sea, esto no va a ser un problema que haya que modelar a 10, 20, bueno, a 10 tal vez, pero a 30, 40 años. Sin embargo, cuando usted ve los modelos que se muestran en Asofondos y todo, sí muestran como si cogen la población que está hoy de pensionados y la proyectan como si todos esos, como si continuaran alimentando el sistema, cuando no es así. No sé si me hago entender. Fíjese, pero además, las que pueden ser más representativas por tamaño, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, Pensionados de Antioquia. Y este verdecito que está aquí, lástima, debí traérselas más grande. Estos verdecitos de aquí son los de menos de 2 salarios mínimos, que también siguen ocupando un buen volumen, o sea, una buena franja del este. Y los amarillitos que están aquí es entre 2 y 4. Y mire que no queda nada prácticamente para los de las altas pensiones. Los que continúan son entre 4 y 7 salarios mínimos. O sea, ¿aquí hay subsidios a altas pensiones? ¿No? ¿Dónde sí puede ser? Mírela aquí, perdóneme que debí traerlos por separado, en esta, que es el del fondo de los pensionados, de Fonprecon, el del Congreso de la República. Aquí sí ve esta franja que es la verde, agua marina, que corresponde a los mayores de 16 salarios, porque son los congresistas, ¿no? Los pensionados del Congreso. Y claramente la verdecita es más chiquita. Entonces, ¿usted quiere un problema? Ah, pues revise dónde está el problema, pero el problema no está en el régimen de prima media. Este es otro punto importante. En el RAIS no hay subsidios. Todo el mundo dice, todo el problema de los subsidios está allá en Colpensiones. ¿Será que en el RAIS no hay subsidios? Entonces, vamos a ver. Ustedes me perdonan porque tal vez esto debió ser más pedagógico con dibujitos y todo. Una persona que cotice sobre un salario de 1 millón de pesos y que haya cotizado, o que su salario base de cotización sea ese, por la garantía de pensión mínima debe pensionarse con 1 millón de pesos. Si se le hacen las cuentas en el RAIS, en el momento de pensionarse, suponemos que cumple las condiciones para pensionarse, debería recibir 270,000 pesos. Eso es lo que se va a sacar de su ahorro, del individuo, más o menos, con toda la situación que les he mostrado de fluctuación, de volatilidad de los rendimientos y demás de la plata. 270,000. Hay un faltante de 730,000 pesos. ¿De dónde sale? Ah, de un fondo que hemos construido todos con nuestros impuestos, ¿cierto? Un fondo solidario que se llama el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima. Bueno, no todos, los que ganan más de 7 salarios mínimos, creo que es. No, 4, los que ganan más de 4, un punto, ¿cierto? Un punto se va para allá. Esa platica es del RAIS, ¿esa la pusieron los fondos? No, la pusimos el pueblo. Y en el momento en que se entregó, se volvieron dineros públicos. ¿Eso es un subsidio o no es un subsidio? Claro. Entonces, esos 730,000 pesos que se le está poniendo a cada pensionado mes a mes, y tenga en cuenta que en el RAIS pasa lo mismo que en prima media, allá también
Más del 60% de la población son de menos de 2 salarios mínimos, o sea que es mucha gente a la que se le está poniendo esos 730.000 pesos para completar la pensión, porque ellos no fueron capaces, y perdónenme la expresión, de producir los rendimientos que prometieron hace 30 años cuando se creó el sistema, que prometieron rendimientos que iban a garantizar tasas de retorno del 75%. Entonces, como no cumplieron, eso no pasó, sacan la plata de ahí, que es mucha plata. Supóngase que usted cotizó, logra un salario base de cotización de 2 millones de pesos. ¿Cuánto le va a dar el RAIS de sus ahorros con los rendimientos que tiene hoy? Alrededor de 540.000 pesos. ¿El restante quién lo pone? Todos. Es un subsidio, los 460.000 pesos. ¿Que no hay subsidios en el RAIS? Claro que lo hay. El problema es que nadie los ha evidenciado y no se ha hecho la cuenta. Si fueran 3 millones, pues 810.000 en promedio, entre hombres y mujeres, ¿no? 810.000 sería en promedio, o sea, todavía usted sacando, teniendo un salario base de cotización de 810.000 pesos, no alcanza el 1.000.000 de pesos de garantía de pensión mínima, habiendo cotizado sobre 3 millones, eso lo mostró muy bien el decano hace un momento. Si fuera sobre 4, solo el de 4 lo logra muy al ras 1.080.000 pesos en promedio, pero esa va a ser su pensión, a ese sí no le vamos a dar nada, y ese, si usted va y mira, ese sale perdiendo o no, porque frente a los 4 millones que cotizó, frente al ahorro y el esfuerzo que hizo, porque de alguna manera se preparó, hizo cosas, lo que sea, para conseguir ese salario base de 4 millones, va a recibir 1.080.000, ¿no? El 25%, mientras que el de 1 millón, lo cual pues tiene un criterio de solidaridad, recibe un retorno del 100%. Cambia totalmente la calidad de vida. Pero no solamente la del individuo, que eso es otro tema importante que aquí no se analiza en estos debates, es la calidad de vida de toda una sociedad, porque cada vez es más notable que son los pensionados, ¿no? Los que están pagando en esta situación de crisis económica, los que contribuyen, por ejemplo, a pagar el colegio de los nietos, ¿no? Los que contribuyen a pagar la universidad de los nietos, los que pagan los planes de turismo, cuando las familias salen de paseo, eso generalmente la clase media colombiana no lo hace con los ingresos de los padres, es el abuelo el que ayuda bastante para poder ir a San Andrés, para poder salir, ¿no? Son las pensiones de los abuelos los que buena parte en situaciones de crisis económica medio sostienen las condiciones, y yo lo sé porque hablo con muchos pensionados y me cuentan cómo paga la pensión de uno, del otro. Entonces, ese es un movimiento económico importantísimo, es un impacto económico importante. Si usted deteriora esa calidad de vida como lo está haciendo, está deteriorando todos esos nichos de la economía, ¿no? Sobre 5 millones, 1.350.000, sobre 6, 1.650.000, y bueno, así, ustedes lo saben, 27%, sobre 10 millones, 2.700.000. Si usted estuviera en Colpensiones, pues como la tasa de retorno más o menos está en el orden del 65%, del millón, los que logran el salario base de cotización de 1 millón, pues recibirían 650, si fueran las reglas así. Pero no, hay que acudir al fondo, y entonces el fondo pondrá, pero solo 350, y solo allí, porque ya cuando se gana, aquí hay un error, 2 millones, perdón, cuando son los 2 millones es esta, ¿no? Cuando se ganan 2 millones ya pasa a 1.300.000. Y cuando 3, 1.950.000, y bueno, las cifras que ustedes tienen, y ahí se le conserva esa pensión. ¿Sí? Bueno, finalmente el tema de la judicialización del sistema, que es otro aspecto de este problema que nadie cuenta con detalle. Miren esta situación alarmante, tremendamente alarmante. Este es el caso del RAIS. Mire esta disparada del 2016 en devolución de saldos. Estas son plata que se devolvió para personas que tenían expectativa de una pensión de vejez y que les dijeron qué pena, no logró el ahorro necesario. Y esta disparada vertiginosa entre el 2016 y el 2019. ¿Y usted por qué no consiguió el ahorro? ¿Por qué no consiguió, si usted consiguió trabajar el tiempo o lo que sea? No le dio el ahorro, ¿no?
no dio el ahorro porque todas las condiciones, la siniestralidad externa usted la asumió, es su problema. Las condiciones económicas del país en que vive, las condiciones laborales del país en que vive, la informalidad del país en que vive, las condiciones de la inflación, las condiciones de la guerra de Ucrania, todas las contingencias caen en usted es el responsable de eso. Y eso, aquí viene una discusión fundamental, eso va en contravía totalmente con lo que es el principio de seguridad social, ¿no? El principio de seguridad social parte de qué base, pues de la base de que cada individuo no está en capacidad, ¿no?, de hacerse, de asumir las contingencias propias de poderse sostener en la vejez. No es posible para un individuo solo y por eso nos asociamos y por eso la seguridad social. Entonces, en este modelo, como no hay seguridad social, ¿no?, pues claramente el individuo está solo. Esto no es un sistema de seguridad social, esto nunca debió haber hecho parte. Esto es un esquema de ahorro en donde la persona que quiere ahorrar pues puede hacerlo, es de derecho privado, pero nunca debió considerarse un sistema de seguridad social porque falta el principio fundamental, ¿no?, de la seguridad social. Cuando usted compra una póliza de seguro, a mí me gustaba el nombre del seguro social, porque deja muy clara la idea. Cuando usted compra una póliza de seguro para cubrirse frente a los siniestros de su carro, ¿usted por qué compra la póliza? Porque usted teme que llegue a haber una estrellada terrible, un accidente terrible y usted no tenga los recursos para ello. Pero si usted tuviera un excelente nivel de ingresos, probablemente usted diría, yo no lo necesito, porque yo voy a hacer un ahorrito yo misma, voy a ahorrar para que si llega a pasar un siniestro yo tenga cómo. Pero la mayoría de la población necesita asociarse con otros. ¿Para que qué? Para que cuando ocurra el siniestro, aquellos que no han sido siniestrados con ese fondo y con esas primas que pagaron, me colaboren a mí. La natillera que hablaba aquí no hay natillera. Entonces, el individuo, un individuo de 25 años que comienza a trabajar, ¿no?, en un lugar de estos y se afilia al fondo, está asumiendo todos los riesgos que puedan darse en los próximos 35 años, no solo en su vida personal, si va a conseguir trabajo, si no, etcétera, en la vida de la sociedad, del grupo al que pertenece y del planeta entero. Toda esa siniestralidad le cae a usted, si vuelve a haber otra guerra, todo eso le repercute a usted. ¿Qué sistema de seguridad social es ese? O sea, yo no sé en qué momento nuestras cortes y todo vieron que eso hacía parte de un sistema de seguridad social, la verdad nunca lo entiendo, porque desde la actuaría no responde. Bueno, esto es lo que hay, entonces se devuelve la plata porque no se logró el ahorro, o sea, unas expectativas que se frustraron. La verdecita corresponde a las devoluciones de saldos de pensiones por sobrevivencia. Entonces el sobreviviente, al que le dicen qué pena, pero su cónyuge o lo que sea no alcanzó y aquí le devolvemos la plata, y la rojita corresponde a las devoluciones por sobrevivencia. Son menos porque, como les decía, casi siempre demandan y en esas las cortes generalmente hay fallos más favorables. Miren este caso, este pico del 2021 corresponde a 2 billones de pesos, 2.392.000 pesos que se devolvieron, de gente que nunca se va a poder pensionar. Esa situación anómala ya se traduce acá. ¿En qué? Pues en fallos judiciales, porque la gente busca la forma de ver si se resuelve el problema. ¿Cómo se resuelve? Pues poniendo una demanda a ver qué pasa. Entonces el sistema está saturado, estas son las pensiones que se lograron reconocer vía fallo judicial. En el RAIS, recuerden que en el RAIS son pocos los que se pensionan, entonces de esos pocos, que en el 2021 3.556 se hayan reconocido por fallo judicial, pues es muy representativo, ¿no? Bueno, aquí está por régimen, ahí está los rojitos, son invalidez. Fíjese que a partir del 2017 algo pasó y dijeron no, cambió la cosa y entonces ellos empezaron a reconocer más y hay menos acudir a las demandas para la pensión de sobrevivencia. Pero sí aumentó, perdón, qué pena, al revés, estaba la de sobrevivencia, ¿no?, que es la verde,
Miren, la sobrevivencia se disparó, la de invalidez efectivamente es la que ha caído, creo que sí lo estaba diciendo bien, ¿no? Y la azul, que es la de vejez, es la que estamos hablando. ¿Sí? Estas son reconocidas vía fallo judicial, ¿no? Siempre son menos las que se reconocen por vejez. Entonces, estos son los más damnificados, digámoslo así. Y finalmente, el tema de la estabilidad financiera. ¿De verdad que el sistema no es estable? Entonces, nos han dicho todo el tiempo que hay una bomba pensional que nos va a explotar y que esta situación es irremediable y que se está gastando demasiada plata en subsidios para gente que gana muchísimo, etcétera, etcétera. Aquí está el cuadro. Esto es desde el 2008 hasta el 2022 y aquí muestra en rojo lo que se ha recibido en el sistema. Todo, unido, si hubiera estado en un solo bolsillo. Esta es plata recibida y azul es plata sacada. ¿Qué pasa con las líneas rojas? Que están por encima de las azules. Siempre se ha recibido más de lo que se ha sacado para pagar pensiones. ¿Cuál es el problema? Pues que la plata se recibió en un lado, se concentró allá, allá se está trabajando, y la plata sale del otro, del Estado, ¿no? La plata no ha estado en un solo bolsillo, entonces como consecuencia, esta plata, estas diferencias que están aquí, si hubiera estado en un solo bolsillo, pues de alguna manera se hubiera podido crear una reserva para… Ahora, fíjese que esto es con nuestras condiciones laborales tan precarias. O sea, perdónenme la expresión, pero esto sigue siendo un buen negocio. Aún con condiciones laborales tan precarias, con una densidad laboral tan baja, ¿no? Y con los salarios tan bajos que recibimos. Imagínense con una reforma laboral que efectivamente mejore estas condiciones, con mayor estabilidad laboral y todo. Nosotros no hemos estado en crisis por el tema pensional, ¿no? O sea, no deberíamos haber estado. Este es el valor del fondo, ahí es donde está la diferencia de la plata. Esto es lo que ha ido incrementando y ha ido ahorrando uno frente al otro cada año. Entonces, esto es lo que hay ahorrado a diciembre del 2021, lo que había ahorrado en el RAIS, 357.8 billones, y esto es lo que recibió Colpensiones, que obviamente lo entregó todo ese año, porque, ¿sí? Y claro, obviamente aquí hay un problema, como bien lo señaló el decano, y es ¿dónde está esa plata? Pues esa plata está buena parte, alrededor de la mitad, en préstamos al mismo Estado, ¿no? Entonces, está prestada al mismo Estado, en TES, ¿no? Y claro, ahí hay un problema a resolver. ¿Y prestada al mismo Estado para qué? Principalmente para construir obras públicas, obras de infraestructura pública. ¿Y con quién se construyeron esas obras de infraestructura pública? Ah, ¿con los mismos dueños o no? Entonces, la construcción de las obras se contrató con los mismos del holding, ¿no? Y cuando se le contrata con los mismos del holding, entonces se le paga plata vía… porque le pedí prestado, se le pagan los rendimientos, ¿cierto? Pero además le pago también por el otro lado, pero además la plata del Estado, ¿dónde está? ¿Dónde están los recursos del Estado? Mientras la plata se va trabajando, mientras la plata se gasta para hacer la obra y todo, ¿en dónde se deposita? En unas cuentas de ahorro. ¿Dónde están esas cuentas de ahorro? Pero además el puente se cae, Chirajara se cae, la construcción sale mal y hay que salir a cobrar la póliza de seguro. ¿Quién pagó la póliza de seguro? ¿Cuál es la aseguradora? También es del holding, ¿no? Entonces el mismo holding saca y dice, no se preocupe, yo por un lado me quedó mal el puente, pero aquí yo se lo repongo. Exactamente así sucedió. Bueno, eso es todo. Agradecemos a la doctora Alejandra por su intervención. Ahora los invitamos a un breve receso de 5 minutos para que en el hall reclamen un refrigerio y vuelvan a ingresar para continuar con la programación del evento. Muchas gracias.